El día de hoy quiero hablarles de un tema titulado Lo que cuesta seguir a Cristo. Tengo orgullosamente llevados 56 años. Conocí al Señor cuando tenía 16. Era un chamito. Conocí al Señor en una iglesia tradicional. Digo tradicional porque quizás un tanto diferente a la iglesia que hoy nosotros hemos construido. En esa iglesia aprendí a servir al Señor sin ninguna otra motivación que la gratitud de saber que Él se había entregado por mí, para darme salvación, para darme vida eterna. En la iglesia donde conocí al Señor, creo que pasé por diferentes posiciones de servicio. Siempre aspiré a trabajar en el liderazgo juvenil, aspiré a trabajar en el coro de la iglesia, aspiré a trabajar en diferentes áreas que te exponían públicamente, pero nunca me elegían para nada de eso. No sé por qué, pero nadie me nominaba, nadie decía, bueno, Joel puede servir para eso. Un día el pastor decidió conformar un grupo de servicio que se llamaba conserjería, para lavar los baños, limpiar los pisos, mantener la iglesia bonita. Y bueno, ese día yo asistí a la reunión porque yo asistía a todas las reuniones de la iglesia. Ese día el pastor dijo, bueno, necesitamos nombrar un equipo que le guste, que le apasione ver la casa de Dios bonita, trabajar en el área de baños, trabajar en el patio. Y bueno, yo dije, a lo mejor tampoco me eligen, pero voy a levantar mi mano. Levanté la mano. Bueno, para sorpresa mía, cuando volteé para mirar todas las manos que se habían levantado, no había ninguna otra. Entonces, bueno, quedé de presidente, de vicepresidente, de secretario, de todo en ese departamento. Pero para mí era un orgullo enorme servir a Dios allí como conserje. 3 años duré como conserje de mi iglesia. No existían esas máquinas que hoy tenemos aquí, esas máquinas industriales para pulir pisos, para lavar alfombras. El piso de la iglesia era de cemento pulido, de eso que le ponen colorante y entonces lo ponen así como veteado. Había que usar la pulidora a cuerpo. Entonces, después que echaba la cera, tenía que bailar todo el templo sacándole brillo al piso. Pero cómo me gozaba lavar los baños. Cuando la gente llegaba al templo y decía, oye, qué rico huelen esos baños. Qué bien se ve el piso de la iglesia. Ese era mi trabajo. Para eso no habían reconocimientos mayores, no había púlpito para eso. Era un trabajo perfectamente anónimo, pero cómo me bendijo. Luego me dieron la oportunidad de servir en algunos departamentos de la iglesia, como en la escuela bíblica, como maestro, como misionero, yendo a los campos blancos de la iglesia, a llevar la palabra. Y en cada lugar donde el Señor me puso, lo único que me impulsaba a servirle a mi Señor era agradecimiento. Yo le decía, no lo merezco y gracias por darme esta oportunidad. La farándula de las redes sociales no existía, sino me imagino que me hubiese sacado un selfie puliendo el piso o lavando las posetas. Aquí estoy. No existía nada de eso, por lo tanto la motivación tenía que ser genuina. Estoy aquí por servir a Jesús. Pero claro, a medida que los años fueron pasando, me di cuenta que seguir a Jesús es todo un desafío.
No es fácil. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las repercusiones de esas palabras realmente son impresionantes. Durante estos años que llevo sirviendo al Señor, he pasado altos, he pasado bajas, he tenido momentos duros, he tenido momentos hermosos, pero mi conclusión ha sido: seguir a Cristo no es fácil. Tomar esa cruz y seguirle cada día con pasión, con amor, con devoción, no es fácil. Hoy, a mis 56 años, han pasado 40 años, a mis 56 años, si usted me pregunta por qué le sirvo al Señor, por la misma razón, porque estoy agradecido. Estoy agradecido de que me haya sacado del mundo de pecado, estoy agradecido de que me haya hecho una nueva criatura, estoy agradecido de saber que un día, cuando deje esta tierra, podré estar en la presencia de Dios con el máximo galardón, adorarle por toda la eternidad. Agradecimiento. Creo que en mi carrera ministerial, todo lo que uno como servidor o ministro de este evangelio quisiera vivir y disfrutar, modestia aparte, creo que lo he disfrutado. Viajes, reconocimientos, buenos hoteles, aviones, buenos restaurantes, todo eso lo he disfrutado. Pero ¿sabes una cosa? Ninguna de esas ha sido mi motivación para servir. Sencillamente saber que estoy agradecido de mi Señor, y que todas esas cosas que Él me permite vivir sencillamente son regalos que Él me da, porque Él sabe que estoy agradecido. Si no tuviera nada de eso, igualmente le sirviera. Si tuviera que ir, como me tocó en algunas ocasiones, pedir cola para llegar a alguna actividad donde tenía que predicar, lo haría, porque estoy agradecido del Señor. Si tuviera que predicar usando ropa prestada, como me tocó por años, o si me tocara nuevamente en algún momento ir a servir al Señor con los zapatos rotos, como también me tocó, lo haría, porque estoy agradecido. Nada ha cambiado ese agradecimiento. ¿Pagaría por servir? Sí, lo haría, porque lo que Cristo hizo por mí no se compara con todo lo que yo pudiera hacer por su causa. Pero sí, seguir a Cristo es una tarea titánica. Muchas personas han sido miembros de una congregación por años. ¿Cuánto tiempo usted lleve acá en Centro de Esperanza? No sé, pero algunos llevan años, otros quizás meses. Pero en términos generales hay personas que han sido miembros de iglesias por años. Algunos se congregan esporádicamente, otros se congregan en todas las reuniones que una iglesia hace. Hablan con un vocabulario súper cristiano, y con frecuencia los escuchamos decir, cuando les preguntan: ¿cómo has estado? Ellos responden: en victoria, mejor se arruinaría. Otro dice: prosperado y bendecido. Otro contesta: recontra mega prosperado. Otro dice: en gloria y bendecido por los 7 costados. Y te puedo seguir enumerando respuestas evangélicas típicas de la gente que dice: yo soy cristiano. Casi siempre tienen una respuesta de gran espiritualidad, como las que te mencioné, pero la realidad tiende a ser otra. Entonces, valdría la pena que nos preguntemos: ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Son preguntas que van más allá de lo que la gente puede ver. Son preguntas que van más allá del servicio en el altar. Son respuestas que tendrían que ir mucho más allá de la posición que ostento en una iglesia, o de lo visible que pudiese ser mi ejercicio de servicio a Dios en una congregación. Tendría que responderme: oye, ¿cómo estoy en mi relación con el Señor?
¿He sido tocado realmente por Jesús en estos años, en estos meses? La presencia del Señor realmente me ha impactado en algún momento, que me quiebre mi soberbia, mi orgullo, y que me lleve a querer depender solo y únicamente de Él. ¿Conozco yo realmente a Jesús? ¿Lo conozco realmente? Y quiero subrayar esa palabra, realmente. O lo que yo tengo es información de Jesús. Tengo información de la Biblia, tengo información de lo que escucho de los predicadores, pero realmente yo le conozco. Yo tengo intimidad con Él. He tomado su cruz y le he seguido de manera incondicional. Para mí, ser cristiano representa el privilegio que debería ser. Y el problema es que, aun siendo nosotros cristianos, nuestra relación con el Señor está muchas veces alejada de lo que debería ser. Y yo pregunto, ¿qué sentimos realmente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? La palabra de Dios representa para mí como cuando voy a un restaurante y me como los aperitivos y luego viene el caldito, pero mi mente está en el plato fuerte. ¿Qué me irán a servir de plato fuerte? Eso es la palabra de Dios para mí cuando voy a la iglesia. Tengo ese afán, esa ansiedad de decir, ¿qué me va a hablar Dios el día de hoy? Cuando esa es mi ansiedad, si soy un músico en el templo, no me salgo del culto cuando termino de ministrar mi instrumento. Me siento porque quiero saber qué me va a decir Dios. Cuando esa es mi hambre en el Señor, si soy un servidor, aunque esté de pie como nuestros servidores de protocolo a veces o lo están la mayoría del tiempo aquí, ellos hacen una pausa en su servicio porque dicen, ahora me va a hablar el Señor. Y si soy un asistente como usted, que me siento cómodamente a escuchar, mi pensamiento y toda mi expectativa está en Dios me va a hablar. Yo quiero escuchar la voz de Dios el día de hoy. Me emociona venir a la iglesia. Se cumple en mí aquello. Yo me alegré con los que decían, voy a la casa del Señor. Tratamos de vivir orgullosos de decir, soy testigo del poder de Dios. ¿Qué sentimos cuando adoramos? Porque déjame decirte, no vivimos por sensacionalismo, pero cuando tú adoras, definitivamente sientes algo. Sientes algo. Porque la adoración te da acceso a una atmósfera de presencia. La adoración te da acceso a un momento de intimidad y de comunión, porque cuando tú adoras estás hablando con Él. Le estás adorando a Él por lo que ha hecho y por lo que Él es. Es una acción de reconocimiento profundo hacia Dios. Entonces mi pregunta allí es, ¿qué sientes cuando adoras? ¿Qué sentimos realmente cuando asistimos a la congregación? Venimos para cumplir un protocolo, venimos a la iglesia por la formalidad, porque si es eso, nada nos diferencia de los católicos. Pero si venir a la iglesia o al templo, porque la iglesia somos nosotros, si venir al templo, a la congregación, para mí representa, wow, me voy a unir al cuerpo. Me voy a unir al resto de mi congregación para rendirle culto al Dios al cual tanto le debo. La perspectiva de las cosas comienzan a cambiar. ¿Qué sentimos realmente cuando le servimos al Señor? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando ocupamos cualquier área de servicio? Y subrayo servicio, porque cuando es servicio,
Estoy diciendo, no me pagan por hacer esto, pero lo amo, que pagaría por hacerlo. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de que esto que yo le brindo al Señor es por agradecimiento, porque entiendo que aún la habilidad, la disposición para hacerlo, me lo ha dado el Señor. Muchas veces llegamos al templo para dar la impresión de que estamos cumpliendo verdaderamente lo que la Biblia manda, pero estamos allí y desde nuestra silente presencia nos convertimos en personas que objetamos o criticamos o hacemos observaciones durante esa hora y media que estoy allí, que me inhibe de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Criticamos la adoración, criticamos al predicador, criticamos todo, y entonces nos inhibimos de que nuestro corazón se pueda rendir verdaderamente ante el Señor para adorarle y hacer de ese momento con Él un momento trascendental en nuestra vida. A veces ese sentimiento de objeción y de crítica constante nos hace pensar que estamos mejores preparados quizás que aquellos que ejecutan las funciones que hacen dentro de la iglesia. Y yo quiero que sepas que tal vez a veces es cierto. Si usted me pregunta a mí, ¿tenemos mejores pianistas que esta niña? Sí los tenemos. Pero yo te puedo asegurar que esa muchachita está allí y debe estar aterrada diciendo, oye, estoy acompañando al pastor Joel, no me puedo pelar. Está que ni se mueve. Yo sé que lo está haciendo de corazón para el Señor. Usted me preguntará, ¿tenemos, no sé, mejores voces? Sí, tal vez. Pero ¿cómo me he gozado como tú te has gozado esta mañana? Tenemos mejores comunicadores, tal vez tenemos o hay mejores recursos que eso, pero los que están son los que han decidido decir, Señor, sí, te voy a servir. Con mis limitaciones, con lo poco que tengo, yo te voy a servir, pero quiero hacerlo para ti con todo el corazón y con verdadero amor. Eso es lo que le va a dar honra a Dios. Como cuando fui evangelista y aún siendo pastor, he ido a predicar a prisiones, a cárceles. He entrado a pabellones de máxima seguridad donde están los que nadie quiere, como he entrado a los pabellones de menor seguridad. Pero en casi todas las cárceles de este país hay pabellones, lo que llaman el pabellón de los evangélicos, que son las iglesias dentro de la cárcel. Y me impresiona cuando he ido a una cárcel a predicar, que entro al pabellón de los cristianos, a un culto de ellos. Es impresionante, no hay asientos, ahí todo el mundo canta de pie. A veces pasan 2 horas, escúchame, 2 horas cantando al Señor. En algunos de ellos no hay ni siquiera una guitarra, no hay ni siquiera un cuatro, no, todo es garganta y palmas. Pero tienes que ver el frenesí, el gozo, el fuego, la intensidad, la actitud con que esa gente adora. Es impresionante. A veces nosotros aquí tenemos pianos, percusión, bajo, guitarra, batería, luces, tenemos sillas cómodas, y entonces nuestra actitud es: ¿sabes? Por eso hablo de la experiencia. Por eso hablo si realmente hemos tenido una experiencia personal con Jesús. ¿Qué hace que una persona dentro de una prisión, sin nada de lo que hay aquí, esas personas puedan pasar 2 horas? Recuerdo que cuando estuve en el pabellón de máxima seguridad de Tocuyito, en la cárcel de Tocuyito, allá en Valencia, después de la hora yo sentí que me iba a desmayar. Yo no, tengo que sentarme. Y me senté en el piso, porque decía, no puedo. Y esa gente, después de que yo me senté 1 hora más, dándole y dándole, hasta que me tocó a mí pasar a predicar. ¿Qué hace que una persona pueda pasar todo ese tiempo de pie, en esa actitud, en ese fuego? ¿Sabes qué lo hace? ¿Sabes qué lo hace?
una experiencia con Él. Que cuando tienes una experiencia con Dios te da lo mismo cantarle, adorarle con música o sin ella. Para ti es igual adorarle en medio de 10,000 personas o tú solo en una habitación. Porque tú sabes que la adoración no es una función de masa, es una actitud personal. Y tú sabes que cuando el Señor dice ando buscando verdaderos adoradores, no está diciendo ando buscando multitudes, está diciendo ando buscando individuos que logren entender que les anhelo, que les busco, que me puedan reconocer, que me puedan exaltar, que me puedan adorar en espíritu y en verdad. Está yendo a lo particular. Entonces quiero responder algunas preguntitas rapidito. ¿Qué tan cerca estamos de la cruz de Jesús? Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La muerte de Cristo solamente será de valor para los que están dispuestos a morir al pecado y a su ego. ¿Usted sabe por qué hay rebelión en las personas? Por problemas de ego. ¿Usted sabe por qué hay personas que tuercen el sentido del servicio a Jesús? Por ego. ¿Usted sabe por qué hay personas que aún estando en Jesús y aún estando dentro de una iglesia para servir, su intención no es servicio, sino que yo quiero que me reconozcan? Ego. Un ego mal trabajado, un ego mal formado, pero ego al fin. Y haciendo justicia a los tiempos de los verbos en el original de ese verso 24 del capítulo 16, yo podría parafrasear y decir algo como esto: si alguno quiere ser contado como un cristiano, un hijo mío, debe de estar dispuesto de una vez y por todas a despedirse de su ego, a despedirse de su yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza, la persecución por la causa de Jesús, y entonces seguirle y continuar siguiéndole como discípulo por siempre. Usted sabe que cuando matan, bueno, este lenguaje que estoy usando ahí es demasiado folclórico, pero estoy desde Venezuela hablando. Cuando usted mata a un cochino, después que usted lo mata, ¿qué hace usted? Le quita la piel. Si usted mata a una vaca, usted lo segundo que hace es quitarle la piel a la vaca. Usted es como que desnudar a la vaca para luego poder identificar las piezas que usted necesita cortar y luego poderla consumir. Cuando hablamos de seguir a Cristo, cuando hablamos de tomar ese ego y pulverizarlo, estamos hablando de que una vez que llegamos a Jesús, agarremos de nosotros todas aquellas actitudes que sencillamente quieren robarle el protagonismo a Jesús y arrancarlo de nuestra vida para que Él pueda trabajar de manera plena, total y absoluta con nosotros. Porque a veces, escucha mi iglesia, yo sé que hay demasiado talento. A veces estamos cargados de demasiado talento y le queremos servir al Señor desde nuestro talento. Y no. El Señor, el talento es carpintería. El talento es algo adicional. Dios quiere corazones. Dios quiere actitud, Dios quiere carácter. Dios no quiere que tú le sirvas desde tu talento, sino desde tu carácter. Dios no quiere que le sirvas desde tus habilidades, sino desde tu actitud. Dios no quiere que tú le sirvas a Él desde tus facultades, sino desde un sentido de dependencia, de poder decir: a pesar de todo lo que sé, a pesar de todo lo que soy, a pesar de todo lo que he alcanzado, yo quiero depender de ti, Señor, en todo lo que vaya a hacer, en todo
todo lo que te vaya a ofrecer, porque es la única manera en que te puedo dar gloria, y que esa gloria que yo te pueda dar a ti pueda afectar la vida de otras personas. Porque definitivamente es allí cuando comenzamos a afectar a las personas. Negarse a sí mismo significa renunciar a ese viejo yo. Quizás no tanto ahora como antes, pero antes yo daba mucha consejería, a veces daba hasta 5 y 6 consejerías al día. Y en todas las entrevistas de consejería, algo que yo notaba como un común denominador es que la gente decía: pastor, es que yo, pastor, es que yo, pastor, yo, pastor. Ese yo estaba por todos lados, y a veces la gente me hablaba de sus decepciones, de sus frustraciones, y yo le decía a las personas: ¿sabe qué? Nadie tiene el poder para decepcionarte a ti. Nadie me puede decepcionar a mí, porque yo no me decepciono de las personas, yo me decepciono de las expectativas que tengo hacia las personas, porque las personas son solamente eso, personas. El único infalible, inmutable, trascendental, eterno es Dios. El único que nunca va a cambiar, el único que nunca va a variar, el único que se mantiene siendo el mismo desde el principio y lo será hasta el final es Dios. Pero los seres humanos cambiamos. Entonces el ser humano no te va a decepcionar, te va a decepcionar las expectativas que tú tengas sobre esas personas. Y mientras tú veas a las personas, no importa cuán mega ungidos puedan estar, pero cuando tú los veas como personas, nunca te van a decepcionar. Por lo tanto, tu ego tal vez no va a ser tan golpeado y tan afectado. Pero hemos aprendido a depender tanto de los humanos que nos hemos olvidado de cómo depender de Dios. Hemos puesto tanto nuestra confianza en los humanos que nos hemos olvidado que el llamado es a que dependamos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Hemos estado tan asfixiados en el depender de la gente capaz, de la gente hábil, que nos hemos olvidado que el reino y la obra son de Dios, y que Dios se provee de lo que necesite cuando lo necesite. No importa el tiempo, no importa la circunstancia, Dios siempre, siempre será Dios. No cambiará, no se mudará, estará allí para ti y para mí. Lo decía Eric en su sermón esta mañana. El Señor, no importa si tu circunstancia se parece a un vapor, se parece a una roca, se parece a un palo de agua, Dios estará contigo en tu vida, cualquiera sea tu circunstancia. Es el único que no te va a defraudar. Una persona que se niega a sí misma es una persona que vive para su salvación y que aprendió a depender solamente de Dios. Ya no se trata de promover tus propios intereses. Predominantemente ya no eres una persona egoísta, sino que estás concentrada completamente en cómo promover la causa de Dios, en cómo hacerlo a Él más famoso de lo que es. El afán de mucha gente hoy en el reino es: ¿cómo me hago famoso? Y te lo digo porque yo pasé por ahí. Yo tengo más de 30 años en el ministerio. Yo duré 18 años siendo evangelista. Y cuando fui evangelista, comenzando el ministerio, ¿sabes cuál era mi afán? Ser famoso. Entrar en la farándula evangélica. Cuando por primera vez yo logré ver mi rostro en un afiche cuando iba a una cruzada, ¡wow! Eso para mí fue: perro, ese soy yo. Cuando por primera vez entré a una ciudad y veía pancartas con mi nombre: y estará con nosotros el evangelista internacional Joel López. Cuando escuchaba por radio mi nombre, yo decía: wow, por fin lo logré. Para eso me llamó el Señor. Eso es basura. Porque la fama es como la prostituta, se va con quien mejor le pague. No vale la pena. No vale la pena. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para que nuestro Dios sea
glorificado, para que Él siga siendo el famoso de los famosos, el grande de los grandes, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Porque déjame decirte, si persigues la fama te llevará a donde están los famosos. Y los famosos están en el mundo. Eso es lo que perseguía a los fama, y la fama lo llevó a Sodoma y Gomorra. Y dejó al pobre Abraham tirado en los desiertos. Pero Dios está en los desiertos, y en los desiertos lo levantó y le dijo: mira para todas partes, porque todo lo que veas te lo voy a entregar a ti. Ese es Dios. El mejor comentario sobre Mateo 16:24 lo tiene Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo voy a vivir en la fe que es en el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ya no vivo. ¿Cuántos podemos decir eso? Ya no vivo yo. ¿Cuántos realmente han muerto a su yo? ¿Cuántos realmente han muerto a su ego? Negarse a sí mismo significa sujetarse a la disciplina del Señor. La expresión tome su cruz se refiere a la cruz que se sufre debido a la causa de la unión con Cristo. Cuando tú te unes a Cristo, el simple hecho de unirte a la causa de Cristo, eso implicará tomar una cruz. Tomar la cruz significa ser honesto donde todos son corruptos. Tomar la cruz es decir la verdad donde todos mienten. Tomar la cruz es no reírte de lo que todo el mundo se ríe. Tomar la cruz es ser la voz de diferencia donde todo el mundo es complaciente. Tomar la cruz es transitar la ruta de moralidad, de dignidad, de lealtad que nadie quiere transitar en este tiempo. Tomar la cruz no es fácil. Uno sigue a Cristo cuando decide confiar en Él, cuando sigue sus pisadas, cuando obedece sus mandamientos por gratitud, por la salvación que Él nos regaló, y estando dispuestos a sufrir por su causa si eso fuera necesario. Solamente entonces, cuando tú estás realmente dispuesto y preparado para hacer esto, tú puedes decir: verdaderamente conozco a Jesús, verdaderamente soy su discípulo, verdaderamente estoy reciado, verdaderamente para mí el evangelio es poder y es potencia de Dios para salvación. Cuando realmente tu mente y tu corazón están en sinergia para poder decir: ya no vivo yo, entonces es porque has tenido una verdadera experiencia con Dios. Aquí también llegamos a un punto donde necesitamos hacernos algunas preguntas. Nos hemos negado a nosotros mismos, nos hemos negado a nuestro orgullo, a nuestros deseos. Hemos tomado la cruz, le seguimos realmente, nos gozamos en su presencia, hablamos con Él, le buscamos, le servimos, le amamos, cumplimos con sus mandamientos. Vuelvo a decirte, cuando tienes una experiencia de Dios, no hay manera, escúchale, no hay manera de que el diablo te aparte de sus caminos. No hay manera. Cuando alguien me dice a mí: no, es que tengo una prueba tan grande que creo que me voy a apartar del Señor. No naciste nunca de nuevo. No naciste nunca de nuevo. No, tengo demasiados problemas en mi casa, yo creo que no voy más a la iglesia, más ni quiero saber del Señor. Nunca lo conociste. Nunca lo conociste. Porque cuando le conoces, te vas allí a los
libros escritos por el apóstol Pablo. Esto que voy a decir no lo dice su epístola, pero te lo digo yo. Él dijera: he conocido al Señor y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero luego dice: ¿y quién me podrá separar? Yo le añado: ¿qué me podrá separar? ¿Quién o qué me podrá separar de la experiencia de haber conocido a Jesús? Y dice: tribulación, peligro, hambre, espada, muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ángeles, principados. Yo lo voy a poner a la lista: pandemia, cuarentena, corrupción, socialismo, democracia. ¿Quién me puede preparar del amor de Cristo? Y luego se llena así la boca en grande diciendo: porque antes de todas estas cosas, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Mi experiencia, dice este hombre, es de tal profundidad que no hay argumento en el infierno capaz de separarme de él. Y es allí donde tú y yo necesitamos llegar. Tengo una experiencia con Dios tan profunda, tan personal, que no hay argumento en el infierno que me aparte de él. No, en la iglesia me torcieron los ojos, no voy más. No, en la iglesia no me saludó el pastor, no voy más. Ay, no me pusieron a tocar más la guitarra en la iglesia, no voy más. Entonces tú te enamoraste fue de la guitarra, no de Jesús. No me dieron más pauta en el departamento para servir. No voy a hablar de otras iglesias, voy a hablar de esta, y sé que estamos transmitiendo. Pero para mí es inadmisible que un servidor de cualquier departamento de esta casa venga a la iglesia cuando le toque servir, pero cuando no le toca servir se desaparecen. Para mí es inadmisible que un ministro de adoración, sea músico, director o sea corista, venga a la iglesia cuando tiene que ministrar, pero cuando no le toca ministrar no venga a sentarse a adorar al Dios al cual le sirve desde acá. Para mí eso es inadmisible. Es inadmisible. Eso no es evangelio. Eso lo hacen los religiosos. Eso lo hacen los asalariados. Eso lo hacen las personas que ven el servicio a Dios como un trabajo. Mira, cuando me toca pauta, mira, el cuarto domingo de cada mes. O sea, tengo 3 domingos libres. Estoy para la playa, el otro voy para acá. Chévere. Entonces después de un mes aparecen: aquí estoy para servir. ¿Qué le vienes a dar a Dios? ¿Sabes qué le estás dando a Dios? Le estás dando sobras, le estás dando migajas, y Dios no quiere eso. Dios quiere, antes que tu servicio, Él quiere tu corazón. Antes que tu servicio, quiere tu actitud desprendida. Antes que tu servicio, Él quiere tu vida. El Señor quiere de ti más que tu talento, más que tus habilidades, más que tus recursos. Dios quiere tu corazón. Él no va a habitar en tu talento, Él no va a habitar en tus habilidades, Él va a habitar en tu corazón. Es allí donde Él habita. ¿Cuándo me toca cámara, hermano Eri? Dentro de mes y medio. Ok, tengo 6 domingos para no venir. Te aparece dentro de 6 domingos contaminado, medio mundano, medio santero, a servir. Ey, eso no es evangelio, eso es religión. Mi segunda pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos advierte? ¿Qué nos advierte Jesús? Porque todo aquel que quiera salvar su vida
16:25, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. El hombre descrito en Mateo 16:25 pone todos sus esfuerzos en salvar su vida. Solo en eso, en salvar su vida. Cómo tengo que vivir, cómo tengo que conducirme, cómo tengo que relacionarme con Dios y con este mundo para salvar mi vida, para garantizar mi eternidad. Y habiendo hecho eso, entonces aferrarse al Señor con todos los medios posibles. Con eso te estoy diciendo que el diablo sepa que para apartarte a ti de los caminos de Dios, él no tiene herramientas. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque yo sé que esto, si tú le dices amén a esto, es muy probable que cuando salgas de aquí el diablo te lance un zapatazo. Pero te lo tengo que decir. Esto es tan poderoso que el diablo tiene que saber. Tú le tienes que decir a él: diablo, tú no tienes ni prueba, ni problema, ni circunstancia. Tú no tienes adversidad, tú no tienes dardo, tú no tienes en tu arsenal nada, escúchame, nada capaz de hacerme retroceder de mi fe en Cristo Jesús, porque con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No es una gripe lo que te aparta. Podemos estar seguros que en ambos casos la persona que es condenada es una persona egoísta. El individuo que vemos allí, el que no quiere salvar su vida, es un individuo que está envuelto en su ego. Y no importa lo que Jesús trate de hacer con él, su ego puede más. Pero la persona elogiada es la que se desprende de su ego. Es la que dice: ya no quiero vivir yo. ¿Usted sabe por qué hay tanta rebeldía a veces en la gente de la iglesia? Porque hay gente que no le ha hecho el funeral a su ego. Y no solamente tienes que hacerle un funeral, bueno, ni le haga funeral, mándalo a cremar, porque capaz que si entierras el ego entero, resucite. Hay gente que tiene un ego tan fuerte que si lo entierra, le resucita. Dile: Señor, voy a agarrar este ego y lo voy a mandar a cremar. Y después que lo mande a cremar, voy a rociar un poquito de ese polvo en el mar, otro en un lago, otro en un río, otro poquito lo voy a enterrar, otro lo voy a esparcir al viento, para que si al diablo se le ocurre tratar de reconstruir mi ego, no haya manera de hacerlo, porque yo quiero que viva Cristo. Quiero que viva Cristo. Quiero que viva Cristo. Quiero ser cristiano desde los pies hasta la cabeza. Quiero respirar evangelio. Quiero sudar evangelio. Y eso solo se logra si ese ego muere. Mi tercera pregunta: ¿estamos dispuestos a perder todo por salvar nuestra alma? El 26 dice: porque ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por esta iglesia ha pasado tanto talento. Tanto talento. Wow. Músicos excepcionales, cantantes impresionantes, directores, gente virtuosa. Por esta iglesia ha pasado gente brillante. Pero ¿sabes? ¿De qué nos aprovecha? ¿De qué nos aprovecha? Cuando nosotros no estamos claros de que todo lo que somos, tenemos y hacemos es del Señor. Somos una presa fácil del diablo, del mundo.
Una vez vino un productor musical aquí, trajimos a un cantante a la iglesia, vino con su productor musical. Estaban los muchachos dirigiendo la música aquí. Y luego de la actividad yo observo que el productor llamó a mi hija Damaris aparte y tuvo una reunión con ella allí. ¿Qué le dijo? No sé. Lo cierto fue que después que llegamos a la casa, mi hija me dice: papá, el productor el cantante de hoy me hizo una oferta tremenda, me ofreció. Y yo la escuché y la escuché y la escuché. Y le dije: yo solamente te voy a decir a ti una cosa. Tu talento es de Dios. No se lo prestes al diablo, ni siquiera se lo prestes. Tu talento es del Señor. Tal vez, y solo tal vez, en el mundo tu talento podría producir más dinero, tu talento podría producir fama, tu talento podría producir quién sabe qué cosa. Pero lo que nunca va a producir eso en el mundo va a ser vida eterna y salvación. La mayoría de los que han tomado su talento para prestárselo al diablo han terminado en Sodoma y en Gomorra. Y no te estoy hablando fantasía, te estoy hablando de Elvis Presley, te estoy hablando de Whitney Houston, te estoy hablando de grandes hombres de la música, del canto, que nacieron en una iglesia, que le cantaron al Señor, que grabaron para el Señor y terminaron con sobredosis de drogas, terminaron en suicidios, terminaron fatalmente sus vidas, sus carreras, porque sencillamente así paga el diablo. El diablo paga de esa manera. El diablo te cautiva, el diablo te seduce para confundir tus pensamientos, para comprometer tu primogenitura. Y después que lo hace, el mismo diablo que te hace pecar es el diablo que te acusa. Pero cuando tú le das tu talento al Señor, yo te quiero decir que cuando le das tu talento al Señor, Él no se queda con nada. Nunca se queda con nada. Dios siempre paga. Dios siempre trae retribución. Dios siempre trae recompensa. Y en cualquier área donde tú tengas un talento, asegúrate de que tu talento sea para Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Respeto lo que otros pastores piensen, pero este es Joel López pensando. Me entristece cuando yo veo músicos cristianos grabando y subiendo covers a las redes sociales con músicos mundanos, con cantantes mundanos, pero no son capaces de subir un cover cristiano. Estaba preparado para esto, para que nadie dijera amén. Pero me preocupa, porque ¿qué buscamos? Eso me parece como cuando el diablo le dijo a Jesús: Jesús, súbete aquí al pináculo del templo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y lo pudo tener. Pero yo me imagino a Jesús diciendo: no te preocupes, ya todo eso es mío. Solamente que renuncié temporalmente a eso para poder venir a rescatar a Joel y a Jackson y a María y a Pedro temporalmente. Pero una vez que yo llegue a la cruz, todo lo que desde la eternidad fue mío, seguirá siendo mío. Dios no se queda con nada. Y no estoy diciendo esto para que si usted es uno de esos que lo hace, deje de hacerlo. Te estoy diciendo eso para que tú sepas que cuando honras a Dios, Dios paga mejor que el mundo. Dios paga mejor que el mundo. Dios paga mejor que el diablo. Los recursos que el Señor nos entrega son para Él. Mi cuarta pregunta es: ¿qué necesitamos para estar cerca de la cruz de Jesús? Orlando, ven acá. Párate aquí. Vas a ser Dios por unos minuticos. Qué compromiso ese, ¿verdad? Si yo estoy cerca de Dios, yo puedo escuchar su respiración, puedo escuchar su corazón. Dios levanta su manito ahí, en cualquier momento me abraza,
me pone la mano en el pecho, me consuela, porque estoy aquí. Si Él me dice algo, le obedezco porque estoy cerca. Pero cuando comienzo a alejarme, cuando comienzo a hacer distancia de Dios, ya no escucho su corazón, ya no siento su respiración, a veces ni siquiera siento su toque, y me alejo. Y es tan fácil alejarse, es tan fácil alejarse. Gracias, Orlando. Lo que trato de decirte es, Filipenses capítulo 2, 5 al 8 nos da una enseñanza bien especial. Dice allí: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. Diga conmigo: humillarse. Repita: humillarse. Levante la voz y diga: humillarse. Diga conmigo: hay victoria en la humildad. Se humilló a sí mismo, agarró el ego y lo pateó. Lo pateó tanto que cuando oró en Getsemaní le dijo al Padre: Padre, solo si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra vía, si hay otra manera, Señor, de hacer redención, por favor dímela, pero que se haga tu voluntad, no la mía. A ese nivel pateó al diablo. Se humilló a sí mismo. Luego dice: haciéndose obediente. Diga: obediencia. Repita: obediencia. Como tú y yo podemos ver en esta escritura, nuestro Señor Jesucristo cumplió las tres condiciones necesarias para glorificar al Padre y para apoderarnos de su gloria. Número 1, humildad. Número 2, sujeción. Número 3, obediencia. Humildad, sujeción y obediencia. Quien vive en humildad, quien vive en sujeción y vive en obediencia, tiene garantizada la victoria, tiene garantizada las oportunidades del reino, tiene garantizada que se le abran las puertas, que las promesas se le cumplan, que la gloria postrera llegue a ser en su vida mayor que la primera. Pero la gente no quiere humildad, porque humildad es sinónimo de matar el ego. Humildad es sinónimo de destruir el yo, y yo no quiero matar el yo. La gente es amiga de la falta de sumisión. La gente está en una iglesia, pero no reconoce la autoridad ni de una iglesia ni de un pastor. El comportamiento clave del liderazgo de esta casa dice: un líder debe tener la capacidad de vivir bajo cobertura, reconocerla, ser reflejo de ella y de transferirla. Eso significa vivo acatando instrucciones, vivo acatando formación, vivo acatando discipulado, vivo guardando reglas y normas, vivo dentro del orden, porque Dios no bendice el desorden. Y lo tercero, obediencia. Tú vives en obediencia, oye, hay bendición. Todas las promesas que usted lea están condicionadas a actos de obediencia. Si guardas mis mandamientos, tal cosa. Si haces tal cosa, yo te prometo. Si haces aquí, yo te prometo. En la obediencia hay bendición. Pero ¿a dónde está llevando el diablo a la gente? A la desobediencia, a la rebelión, que es falta de sujeción, y a la soberbia, que es falta de humildad. Pero Jesús, siendo hijo, Él se humilló. La pregunta es: ¿puedo yo hacer lo mismo que hizo Jesús? ¿Puedo yo humillarme? Solo teniendo cercanía con Jesús puedo llegar a ese nivel de bendición. Dios te quiere bendecido, hermano. Dios te quiere bendecida, mujer. Dios te quiere próspero. Dios te quiere victorioso. Ese canto que nos dieron al final, ese Jehová Jireh, ese Jehová Shalom, ese Jehová Shaddai, ese Jehová Rafa, esas diferentes manifestaciones de la omnipotencia de Dios te quieren ver
bendecidos y se quieren manifestar en tu vida. Pero para eso necesitamos agarrar esta carne, agarrar este ego y mandarlo a cremar, distribuirlo en diferentes lugares y poder levantarte y decir: ya no vivo yo, en mí vive Cristo. Fuera el orgullo, fuera la rebeldía, fuera la soberbia, fuera la autosuficiencia, fuera el individualismo, porque en mí vive Cristo. Y mientras Cristo viva, habrá victoria en tu vida. Y el diablo no quiere que tú vivas en victoria. Quiero cerrar con esto. Bueno, antes de cerrar, podríamos contestarnos a las siguientes preguntas que hice al principio ahora. ¿Qué tan lejos estás de la cruz? ¿Crees que te has negado a ti mismo? ¿Crees que realmente estás siguiendo a Jesús de cerca? Porque habían algunos que seguían a Jesús de lejos. No, yo le sigo, pero de lejos. No. Esto no es jugar al evangelio. Esto no es soy medio evangélico, o eres o no eres. Esto no es jugar a la religión, porque esto no es una religión, esto es una relación tuya con Dios. ¿Le sigues? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Te gozas en su presencia? ¿Hablas con Él? ¿Le buscas? ¿Le sirves? ¿Le amas? ¿Estás cumpliendo su palabra? Y ahora sí, finalmente, Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está hablando el Hijo de Dios, ojo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo absolutamente nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. O sea que Jesús, siendo Hijo de Dios, sabía que todo lo que tenía venía del Padre, que todo lo que era se lo debía al Padre. No importa si eres un genio, eso es de Dios. Eso es de Dios. No importa qué hayas logrado, Él te dio la habilidad, la inteligencia, la sabiduría, los medios para lograrlo. Cuando aprendemos a vivir reconociendo que todo lo que somos, tenemos, hacemos, representamos, le pertenece al Señor, vivimos en humildad. Vivimos en reconocimiento al Señor. Y el diablo nos está robando eso. Si el Hijo de Dios, hecho carne, se humilló, fue obediente, se sometió al Padre, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Usted se preguntará, y con esto cierro: oye, el pastor vino severo hoy. ¿Será que está de mal humor? No. Me siento tranquilo y bendecido. Solamente tengo una preocupación. Mi única preocupación es: Señor, ¿por qué no estamos viendo tu gloria como tú lo has prometido? Porque no tiene sentido evangelio sin su gloria. No tiene sentido evangelio sin su presencia. No tiene sentido evangelio sin hacer su voluntad, sin vivir para Él. Y esto tiene que comenzar conmigo, y debe seguir con los que hacemos altar. Y tenemos que llegar a ese punto donde todo el que desde aquí haga influencia hacia allá sea un portador de su gloria. Porque solo entonces tú vas a ser bendecido. Así que si tenías alguna confusión en tu mente,
qué no crezco? ¿Por qué no me está yendo bien? Solamente te reto a que hagas esas 3 cositas. Vive en humildad, vive en sujeción y vive en obediencia. Las ventanas de los cielos se te van a abrir, las puertas se te van a abrir, los demonios van a salir en estampida, ningún arma forjada en tu contra va a prosperar. El Señor Dios Todopoderoso va a enviar a sus ángeles si es necesario, que son ministradores a beneficio de los herederos de salvación, a que peleen tus batallas y que te hagan disfrutar de las bendiciones que Él te ha prometido. ¿Alguien dice amén aquí? Levante su mano, levante su mano. Diga conmigo: Señor, te quiero seguir con humildad, con sujeción y con obediencia. Te quiero servir con humildad, con sujeción y con obediencia.